buenas tengan a todas las personas que ven mis videos en mi página de YouTube. Hoy nos encontramos a Santa María Cuquila. Es un pueblo que se encuentra como a 25 minutos de Tlaxiaco y le doy gracias a la autoridad municipal por haberme permitido grabar este bonito pueblo y ojalá les guste el video y lo compartan. Takunti hizo cuenini vilu buenanche video ñasca en página de YouTube ñakumi hora. Kibi chiva tsindataba Santa María Cuquila iñulo akantu ya chintisnoti kwa o con minuto vikanturaña yo ta kwa ta sabi we chakumi chuan kwena kushira ñulurara nzaranda tavara yo ndatava nishinani nishikukia biyo tiña nishika me ñulura ñowanda kwa tu ta sabi weni anche weni kwe video ñaska yo araña ta tonta yo ini weni ara kusa compartir tu weni ara chica weni comentario.
Es que es mejor así para que no se den cuenta. ¿Verdad? Vamos.
¿Va a querer algo? ¿Qué va a llevar? ¿Cuánto te va a dar? Depende cómo lo quieras tú, también tengo hígado. También cómo lo quieras. ¿Con hígado? ¿Pero cuánto? Un cuarto, pero sí es bien poquito.
Mi nombre es Pedro Sánchez Hilario, el presidente municipal histórico de Cuquila. Realmente aquí se dice presidente municipal histórico por lo que muchos años antes, en 1938, perdió la categoría de municipio, mas sin embargo seguimos conservando esa costumbre como municipio. Y aquí en la actualidad ahorita contamos con 14 comunidades aquí que conforman el núcleo agrario de Santa María Cuquila, y es un orgullo presentarme y al mismo tiempo hacer la invitación a todos los vecinos, a todos en las redes sociales, para que nos visiten aquí en Santa María Cuquila. Es una comunidad muy antigua, de muchos años, mas sin embargo lo que prevalece y se conserva en Cuquila es la artesanía de barro donde hacen los platos, la olla, el jarro, el cántaro, todo de barro, para que dejemos de utilizar lo que es el unicel, todo el plato de plástico que nos afecta en lo posterior. Y entonces eso es lo que realza y se conserva aquí en Cuquila. Al igual sus casas de adobe, igual también las personas aquí en Cuquila hacen muchas casas de adobe, se tiene la tierra y se tiene todo de conocimiento sobre los procesos de cómo se hace una casa de adobe. Y aquí estamos aquí al presente enfrente de la iglesia de Santa María Cuquila, donde durante el año se llevan tres festividades. Uno es en Semana Santa, la otra fiesta el 7 y 8 de agosto, y la última que es el 7 y 8 de diciembre. Es la fiesta más grande de nuestra comunidad y donde muchísimas comunidades al contorno o de diferentes lugares nos visitan aquí en Cuquila, y es un orgullo para nosotros contar con la presencia de todos los visitantes, de todos nuestros pueblos vecinos. Y aquí se conserva nuevamente también igual nuestra lengua originaria, que es el mixteco. El mixteco que es el que nos identifica como pueblos originarios, y aquí pues sigue uno impulsando esa lengua materna con los alumnos desde las escuelas, con los maestros, para que mandemos esta lengua originaria que pues nos identificamos igual, le digo, con los pueblos de nuestras regiones. Entonces aquí estamos cerca de la ciudad del distrito que es Tlaxiaco, a unos 25 minutos de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Más sin embargo aquí esta comunidad de Cuquila, le digo, en sus fiestas se reconoce mucho. Y ahorita en el día de hoy, con los jueves tras jueves, se lleva a cabo nuestra plaza, siendo cuando hay la autoridad con todo su cabildo, estamos muy al pendiente allá con el gel antibacterial, cubreboca con la gente, invitándolos ahí para que pues se mantenga ese cuidado de la salud que ahorita estamos padeciendo todos a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces con ese cuidado estamos realzando y visitando aquí en nuestra plaza, que pues, mucha gente viene también de fuera a invertir o a proporcionar sus productos. Al igual aquí muchas comunidades también, sus verduras, sus frutitas aquí de nuestra comunidad, pues ahí van a vender aquí en nuestra plaza, y pues seguimos haciendo la invitación. Y pues posteriormente, si se va a ir normalizando la situación de lo que padecemos ahorita en la pandemia, seguimos haciendo la invitación posteriormente la fiesta de 7 y 8 de agosto y posteriormente lo de 7 y 8 de diciembre. Es la invitación que hago como autoridad municipal, y pues muchas gracias por estar en esta comunicación para hacer la invitación a todos los vecinos y a todos los visitantes que nos puedan acompañar aquí en Santa María Cuquila.
go oshiko mindaño lulika no ño dajo de bana va con dani no sabi dajo ta una ki jo no sabi dajo va con indu va con inda virsinda di na tiña va ku sabi no sabi dajo de da makana dajo no guai jo no ño dajo kwa ka cosa tiene tiña ku jamita de sini va tanto ni acá da kano ka chine dajo no ño dajo na guai jo na va kuma ni ka no ño dajo na go de ka chine ta jo ka di ki jo ne na si kwa chinda ma ka na jo na tu ka kan to ma jo to su ba ka kan da jo ta ba ku na ba da no sa bi na jo de ba da vi ko nyo da jo da de se ne ka ni da vi ko ka chine ta jo in da sa ka ku sa te ne ti ku jamita